Bueno, ya bien, me presentaban, soy presidente de Smart Grid México, es una asociación civil, es la Asociación Civil de Red Eléctrica Inteligente en México, con la que hacemos actividades de vinculación entre gobierno, academia e iniciativa privada para impulsar el desarrollo de proyectos de red eléctrica inteligente en el país, al nivel que sea, al nivel la gran red eléctrica o al nivel del consumo de energía en redes ya más locales, ¿no? Y con esa misma idea fundamos el LATAM Smart Community Alliance, y además entre las actividades que tengo asociadas a este tema, soy presidente de la Global Smart Grid Federation, no, perdón, presidente, no, vicepresidente, me estoy adelantando, probablemente en un par de años más. La semana, hace unos días, a principios del mes, al principios de octubre, estuve por ahí en Viena, me nombraron vicepresidente amablemente mis compañeros de los otros países, no presidente. Entonces, bueno, estoy metido en el tema de red eléctrica inteligente desde hace mucho tiempo, trabajé en Comisión Federal de Electricidad como por 22 años, y ya tengo un rato fuera, o sea, sí soy viejo, y en este tema ya en la asociación. Bueno, vamos a platicar un poco qué es la red eléctrica inteligente, como para que todo el mundo tengamos un panorama, el mismo panorama, digamos, un panorama común. Bueno, ¿qué es la red eléctrica inteligente? En primer término, pero ya después, ¿para dónde vamos? Entonces, eso de qué es la red eléctrica inteligente es interesante platicarlo a estas alturas, en 2018, porque cuando yo lo platicaba hace algunos años, en 2014, 2013, bueno, no nos remontemos a 2010, era algo parecido a esto. Todo el mundo teníamos una idea particular, específica al área en el que nos desenvolvíamos, creíamos ciegamente que eso era la red eléctrica inteligente, y en realidad es todo, es el conjunto de todas esas diferentes ideas. Hay quienes la ven como las tecnologías asociadas a la medición inteligente, y medición inteligente no nada más hay en la parte eléctrica, ¿no? Por ejemplo, en gas, en agua también hay medición inteligente, sistemas de medidores, contadores como les llaman en España, inteligentes, que tienen sistemas de comunicación o módulos de comunicación que se enlazan a medios de comunicación, ya sea inalámbrica o alámbrica, y que llevan información a centros de control, y con en esos centros de control, con tecnologías de información, pues se toman decisiones o se aprovecha esa información. Así la veían algunos, o la vemos algunos, otros era en automatización, por ejemplo, de distribución, en la automatización de los seccionadores y de los equipos que hay en las calles, en los transformadores, en las líneas de distribución, y que ayudan a que la luz se vaya menos tiempo cuando se va, o que no se vaya. Automatización en subestaciones o transmisión de altas cantidades de potencia en líneas por ejemplo, de corriente alterna que ya están construidas, o de corriente directa que se están construyendo para conectar, por ejemplo, polos de desarrollo de energía eólica en el sureste del país, que todo el mundo sabemos en Oaxaca se produce mucha energía con eólica, con viento, y hay que llevarla al centro. Bueno, pues tecnologías que permiten hacer eso de forma eficiente, y gestión de la demanda. Y en este tema de la gestión de la demanda, pues vamos a hablar un poquito más, porque es donde hay mucho más puntos de coincidencia con el tema motivo de este congreso. Pero Smart Grid es todo eso, el conjunto de todo eso. La CFE, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, estuvieron trabajando algunas ideas, documentos, y quisieron empezar a definir este tema y llevar a cabo algunos proyectos desde 2010, pero realmente eso no sucedió. Lo que dice es cómo se veía antes, nada más era el tema de red eléctrica inteligente asociado a la medición inteligente, pero no nada más es medición inteligente. Y entonces viene la reforma energética. Yo no voy a decir si es buena o es mala, a mí me parece que es muy buena la reforma energética eléctrica, pero cada quien tendrá su definición. La reforma energética de petróleo y gas no la voy a comentar porque no soy experto en el tema, pero en el tema eléctrico creo que se avanzó mucho, y se definió desde la ley de la industria eléctrica lo que es la red eléctrica inteligente, y es
la red eléctrica, que integra tecnologías avanzadas de medición, monitoreo, comunicaciones y operación, entre otros, a fin de mejorar la eficiencia, confiabilidad, calidad y seguridad en el sistema eléctrico. Y el sistema eléctrico nacional se entiende desde la generación hasta el consumo. Entonces, a fin de mejorar todos esos criterios de confiabilidad para todos los elementos de la red eléctrica, integrando digitalización, ¿no? En realidad esto es responder a las tendencias mundiales e integrarlas en los marcos normativos y legales del país, tendencias mundiales que nos llevan a la transición energética, al uso mayor de combustibles limpios, de energías limpias, no combustibles limpios, de energías limpias, en lugar de, para sustituir combustibles fósiles, y que está acompañado de tres grandes tendencias esta transición. Tres grandes Ds le llaman algunos amigos, ¿no? La digitalización, y la digitalización está en todas las industrias, no nada más en la industria de la energía, pero también en la industria de la energía se está viviendo muy fuerte la digitalización, la descentralización. Hoy cada vez hay más centrales chiquitas en lugar de grandes. Antes en el país se fabricaba era una cada 1 o 2 años, centrales muy grandes. Y ahora se fabrican o se construyen unas 15 o 20 medianas y miles, muchísimas muy pequeñas, ¿no? Entonces esto está generando una descentralización, hay una serie de fuerzas de la periferia que están jalando hacia las fuerzas del centro, y entonces el uso, más bien la generación, la producción de energía se está acercando al consumo, ¿no? Entonces esa es otra de las grandes tendencias. Y la tercera es la descarbonización, ¿no? Que también por ahí la vemos como la electrificación, y entonces tenemos electrificación en el transporte, que se ve mucho ya. No sé si han estado atentos a sus redes sociales, pero por ahí LinkedIn o Twitter aparecen a cada rato notas de que en China, por ejemplo en Shenzhen, que es una de las ciudades más desarrolladas de China, pues hay una transición acelerada al transporte eléctrico en autobuses, obviamente trenes, pero también en automóviles de uso personal. Y así en diferentes ciudades. Hace algunas semanas también me enfrenté porque soy mexicano, pero me enteré de la noticia muy interesante de que en Chile, en Santiago de Chile, están también con un programa muy fuerte de transporte eléctrico a nivel de autobuses. De hecho, tuve la fortuna de estar en Santiago la semana pasada y pude verlo. Le están comprando muchos autobuses eléctricos a China. Me enfrenté con el hecho de que en México no lo estamos haciendo tan rápido, ¿no? Entonces son estas grandes tendencias, y cómo las va soportando el país desde el punto de vista estructurado y ordenado, pues define, ¿no? Y esto es nuevo, o sea, antes en la legislación de la industria eléctrica, la ley vieja, pues no se tocaban estos conceptos, y ahora en los grandes cuerpos normativos, el código de red, que es donde están contenidos, por ejemplo, todos los criterios es un choricito aquí: eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico. Digamos, los criterios de confiabilidad en general, los criterios para poder conectar centrales de generación, interconexión de centrales y conexión de centros de carga, los criterios de la operación, los criterios de la planeación del sistema eléctrico, consideran en el capítulo 5 todos los aspectos de telemetría, interoperabilidad, seguridad de la información y tecnologías de información asociados a, obviamente, aspectos que debe de cumplir CFE Transmisión, CFE Distribución, el SENACE, pero también a los usuarios finales, asociado a lo que debe de cumplir un centro de carga para conectarse a la red eléctrica. Ahora, por ejemplo, y lo vamos a ver en un par de laminitas más, un centro de carga deberá de tener un sistema de gestión de la seguridad de la información, y un centro de carga es un usuario de media y alta tensión en el país, y hay cientos de miles, hay muchísimos, ¿no? Entonces habrá que preocuparse por estos temas. Y las bases del mercado eléctrico mayorista, que también incluyen mucho de tecnologías de información, y que además están soportados estos conceptos en el Manual de Requerimientos de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Sistema Eléctrico
para los participantes en la industria y del mercado eléctrico para los participantes en el mercado. ¿Y quiénes son participantes en el mercado? Pues sí, los que ya sabemos, ¿no? Generación, transmisión, distribución de la CFE, los generadores nuevos, todos los privados que ahora le compiten a la CFE, CFE suministro, pero también, por ejemplo, todos los suministradores de servicio calificado nuevos que ya no son CFE, o sea, el mercado abierto también, que además representan a las cargas y las cargas andan por acá, ¿no? Entonces, todos estos tienen que cumplir con elementos de TICS. Hay aquí nada más, esta lámina tiene como objetivo que vean el nivel de detalle de cómo tocan estos temas, estos manuales o estos cuerpos normativos, por ejemplo, como principios. El código de red habla de confiabilidad, conservación, disponibilidad de la información, equilibrio, integridad. Parece que estuviéramos leyendo un manual de tecnologías de información para cualquier industria. O sea, la industria de la energía está considerando todos estos elementos. En la parte de seguridad de la información también, incluso en la parte de interoperabilidad, de estandarización. Sí, para los muy metidos en las áreas técnicas, esta es la definición de un sistema de gestión de ciberseguridad, muy similar a un sistema de gestión, por ejemplo, de un ISO 9000 o 14000 o 18000. Este se parece más a un ISO 27000, que es el de seguridad de la información, pero es lo que tienen que implementar los centros de carga si se quieren conectar a las redes de media tensión que opera CFE Distribución o a las redes de alta tensión que opera CFE Transmisión. O sea, cualquier planta, cualquier industria que quiera conectarse debe cumplir con esto y además un montón de criterios más, pero yo quería nada más detenerme a ver algunos de los criterios tecnológicos en el tema, tecnológicos de TICS, porque hay criterios tecnológicos, por ejemplo, de calidad de energía o de armónicas, etcétera, de factor de potencia que obviamente tienen que cumplir, ¿no? Además, eso fue la ley de la industria eléctrica. La ley de transición energética define una serie de elementos más. El más interesante, bueno, son dos muy interesantes. Uno que es un comité consultivo de red eléctrica inteligente que sesiona en la Secretaría de Energía y que define, tomando en cuenta a la iniciativa privada y a todos los actores, algunos aspectos de red eléctrica inteligente en el país. Ahí tengo yo fortuna de participar también en ese comité, pero uno de los productos importantes es este manual, más que manual, este programa de red eléctrica inteligente, y ahí se definen los proyectos de red eléctrica inteligente en el país, no los de… Cada quien puede tener su proyecto de red eléctrica inteligente, ¿no? Yo en un edificio grande, en una industria, los programas de eficiencia energética pudieran integrar elementos de red eléctrica inteligente a decisión pues del que los va a implementar. Pero estos dos son, digamos, los grandes proyectos del país en donde está o estará involucrado el Centro Nacional de Control de Energía, transmisión, distribución, suministro, todos los suministradores, no nada más los públicos, también los privados y la Comisión Reguladora de Energía. Y se movió un poquito, pero hay tres grandes, hay más de 20 proyectos, nada más que hay tres pilares. El proyecto de arquitectura empresarial para red eléctrica inteligente, que son temas normativos también de tecnologías de información, ciberseguridad y una red de comunicaciones que debería de ser homogénea y debería de poder integrar diferentes proyectos o necesidades de red eléctrica inteligente en una misma red. No quiere decir que una misma red con la misma tecnología, sino una red pensada, aunque ocupe diferentes capas, diferentes niveles y diferentes tecnologías, pensada en un solo esfuerzo, digamos, ¿no? Una red coherente, holística en ese tema, ¿no? Una red de datos. Entonces ahí hablamos, pues ahí podemos hablar de lo que quieran, de Big Data, Internet de las Cosas, ahora más tecnológicos nos podemos volver y hablar de blockchain, por ejemplo. Pues todas esas tecnologías por ahí en alguna parte de esos proyectos también tendrán que estar. Ahí está la relación completa de proyectos, no me voy a detener a verlos por supuesto cada uno, nada más quiero que vean al nivel de detalle que este manual toca cada proyecto de red eléctrica inteligente que deberá de estarse implementando en el país.
Hay algunos que nos van a tocar y vamos a ver todos. Hay unos muy de operación, muy del SENACE, que solamente los megagurús en la industria eléctrica que deben de mantener el balance entre el consumo de energía eléctrica y la oferta de energía eléctrica, o sea, la generación, y ese balance lo ven en términos de la frecuencia, y si la frecuencia va más allá en México de 60 Hz, sube, baja, pues podemos tener un gran problema, ¿no? Hay algunos proyectos que tienden a mejorar esa operación, pero hay otros que van a llegar pues a casi hasta nuestra casa. Por ejemplo, hay uno de control de demanda, ¿no? En el mercado eléctrico mayorista ya tiene un rato operando. En la segunda etapa del mercado eléctrico se incluyen los productos de demanda controlable, y entonces va a haber a finales del próximo año empresas que van a ofertar demanda controlable, así como hay empresas que ofertan potencia como generadores convencionales, pues hay empresas que van a ofertar cortar potencia, ¿no? Reducir sus cargas, así como se estilaba antes con las tarifas ininterrumpibles. Bueno, ahora estos proyectos de demanda controlable lo que buscarán es estimular el mejor uso de la energía a través de programas que le paguen a las empresas el cortar la carga cuando el SENACE lo requiere. ¿Y cuándo lo va a requerir? Pues cuando está sufriendo más el sistema. Mientras más sufre es porque tenemos días muy calurosos, necesidad de más generación, la generación en esos momentos, la reserva que se utiliza es costosa, y en lugar de encender plantas costosas e ineficientes, pues mejor le pido a algún grupo de industriales que pues se hagan más eficientes, ¿no? Y que le bajen un poquito al consumo, y entonces tendrá que haber mecanismos de despacho de esa demanda controlable, así como hay mecanismos hoy automatizados de despacho de la generación para poder subirle y bajar en tanto se necesita, cuando se necesita. También habrá a finales del próximo año mecanismos de despacho de demanda controlable que tendrán que estar de la mano con los programas de eficiencia energética que las empresas implementen, por ejemplo, ¿no? Y que además van a recibir incentivos por esto, incentivos que pueden ser bastante buenos. Tienden a mantener esto, o sea, la idea de todo este tema a nivel masivo y a nivel micro, o sea, en el macrocosmo y en el microcosmos, el Smart Grid al final busca que la frecuencia del sistema eléctrico no cambie tanto, ¿no? Que haya un balance. Aquí, por ejemplo, tenemos la operación de un horno de arco en alguna de las zonas del país. Esto es real, esto está documentado en ese programa, lo documentó el SENACE. Y vean cómo una fluctuación tan fuerte de la carga pues genera fluctuaciones muy fuertes en la frecuencia. Eso es lo que se busca evitar, ¿no? Se busca que la frecuencia sea lo más estable posible, ¿no? Acá también tenemos, esto es generación eólica en el sureste del país, y por ahí alguna de estas es la frecuencia que se ve afectada por la variabilidad de la generación eólica. Las tres grandes Ds que les decía hace un rato, la descarbonización, está muy asociada, o sea, la transición energética prácticamente a lo que nos va a llevar en los siguientes años es a que vamos a tener una penetración muy amplia de energías renovables, ¿no? Las energías renovables, principalmente itinerantes, el sol y el viento, le generan estos problemas a los sistemas eléctricos. Por ejemplo, este es un sistema eléctrico muy chiquito. México, que está aquí a un lado, esto también es México, pero la parte grande de México que está más allá adentro, pues tiene un sistema eléctrico muy robusto. Entonces una planta de 20 megas de energía solar pues no le hace nada, ni cosquillas. Pero en el sistema de Baja California Sur, una planta de 20 megas de energía solar le genera muchos problemas. Por ejemplo, vean, esta es la frecuencia, si la línea azul, perdón, es la potencia que está entregando la planta. Aquí tuvo un problema esa, seguramente en alguna parte de su sistema de inversores o en los transformadores que suben esa potencia a la red, y se cayeron de 25 megas que entregaba en ese momento, se cayeron 10.
y pues siguió funcionando, pero con 10 menos. La parte roja es el control automático de generación, es el sistema ese que les comentaba que automáticamente ve que cómo resuelve, y entonces está pues también tratando de contrarrestar el tema, pero la frecuencia se movió, y se movió mucho por aquí, tanto que se movió que pudiera tirar toda la red eléctrica, todo el sistema. Y luego, bueno, esto fue una falla, pero un día normal sin falla, pero nublado, vean, aquí está la azul, es la generación, y vean cómo afecta la frecuencia de esa parte del sistema eléctrico. O sea, deberíamos de estar sin variabilidad en 60 Hz, y pues sube y baja por las nubes, ¿no? Entonces, todas esas tecnologías, desde las que van en casa o en industrias o en comercios, para poder hacer un control más eficiente del uso de las cargas asociado al estado de salud del sistema eléctrico, como ese proyecto inmenso que les decía, ese sistema de demanda controlable que pudiera hacer las veces o complementarse con el control automático de despacho de generación. Me queda un minuto. Bueno, no importa, ya estoy casi terminando. Bueno, me voy a tomar 3, ¿no? Así rapidito. Entonces, lo que buscan es esto, ¿no? Voy a poner otra, sí, esta es la que me gusta más. Todos los paneles fotovoltaicos en México, pues hoy no hay muchos, ¿no? Pero hace 4 años no había nada, había 0, o sea, teníamos 5 contratos de interconexión en México en 2007. Hoy tenemos 65,000 contratos de interconexión de generación distribuida. Dentro de 3 o 4 años, digo, es buen negocio ese, poner el tema de la energía solar doméstica y en techos. Vamos a tener como unos 400,000 sistemas. ¿Qué pasa con eso? Pues que lo que está sucediendo, bueno, por un lado la gran generación, las grandes plantas y esas pequeñitas, pero que son muchas, lo que buscan es que cumplamos con nuestros compromisos país de reducir pues la huella de carbón, y para eso necesitamos llegar a 35% de generación limpia en el 2024. ¿No? Para esa fecha, 2024, si llegamos a ese 35% de generación limpia, para el sistema eléctrico, para los que operan el sistema, lo que ellos ven, lo que ellos perciben, es que se cae la demanda, porque las plantas convencionales pues ya no tienen que atender la demanda que está soportando la energía solar, entonces pues ellos ven como que se cae la demanda. En algún momento se va el sol, y entonces deberían las plantas convencionales hacer frente a que todo el mundo prendemos la luz en el momento en que se va el sol y ya no tenemos el soporte del sol. Entonces quien tiene que soportar esa carga es las plantas que deberían de estar en reserva esperando pues, que prendamos la luz. Entonces, sin energía solar pues tendríamos este tipo de curvas. La rampa que tienen que soportar pues aquí está chiquilla, pero con energía solar tiene que soportar esta rampa, lo que quiere decir que tendríamos que tener 50, o sea, cada minuto 55 megawatts más o menos disponibles, o sea, una planta de 55 megas, es chiquita, pero cada minuto, cada 6 minutos una de 300, ya no es chiquito, ¿no? Listas para en un lapso de 1 hora y media soportar esta carga, ¿no? Todo esto es flexibilidad, ¿no? Esto lo que necesito para resolver eso es mayor flexibilidad, mayores tecnologías, sensores, ¿no? Redes de comunicación, Big Data, ¿no? Todo eso integrado a los procesos de la industria eléctrica para poder soportar esto que les comento con mayor flexibilidad. Y me voy a ir a una última. Bueno, eso es un sistema de medición inteligente que por tiempo ya no lo pudimos ver, pero pues ahí tienen los medidores, las redes de comunicación, los sistemas que acopian la información hacia arriba y los que la usan. Este de acá es un sistema de gestión de demanda controlable, el que les platicaba hace un rato, igual el mundo físico de donde vivimos y donde trabajamos y las industrias que tenemos, y pues las redes, ¿no? Sensores, redes de comunicación y sistemas de información, servidores.
sistemas para control en distribución, esto ya no lo platicamos. Esto es, por ejemplo, los sistemas Energy Management System, pero para casa. Y de generación distribuida, lo platiqué un ratito muy rápido. En 2018 hasta mayo, junio teníamos 18,000 instalaciones, ahorita ya debemos ir por acá y vamos a terminar, no, yo creo que mucho más, vamos a terminar como en unas 50,000 de 65,000 que había hace como un mes más o menos de generación distribuida. Y almacenamiento pues también es un hecho, microredes. Quería terminar en esta, aunque lástima no se alcanza a ver por el proyector, aquí hay unos círculos concéntricos. Sí, decirles que en realidad la industria eléctrica está viviendo un proceso de transformación impresionante en el que estamos pasando de eso que les decía yo, de un control central en el que pues nada más la operaba antes CFE, el SENACE, ahora pues CFE, el SENACE y todas las empresas que les compiten en las partes que son desreguladas. Además ahora el usuario final está teniendo una participación cada vez mayor derivado de esta descentralización y soportándose también con tecnologías, por ejemplo, pues microredes, plataformas de TICs tipo uberización, más agregación en servicios, en productos, plantas virtuales. O sea, ahora yo puedo tener muchas plantitas de generación y con tecnología sumar todo esto y vender esa energía al mercado eléctrico como si tuviera una gran planta de generación, o los servicios estos de demanda controlable también, ¿no? Los puedo agregar, vehículos eléctricos, y todo esto pues lo que está haciendo es eso que les comentaba, estirar un poquito la liga para llevarme un poquito más hacia la periferia del control central que se había estado manejando pues en las últimas en los últimos 70 años, en las últimas 7, 8 décadas más o menos, ¿no? Y con eso creo que, bueno, ahí hay un poquito de reflexión de Big Data, perdón, de blockchain, ya no lo vimos, pero gracias. Si tienen algo, creo que va a haber área de preguntas y respuestas, ahí resolvemos alguna duda. Bueno, muchas gracias.